Estás escuchando XHCPGU 102.5 FM. Sintonía UTAP. Transmitiendo desde nuestras instalaciones ubicadas en Carretera Villahermosa-Teapa, kilómetro 14.6. Fraccionamiento Parrilla 2. Código postal 86288. Centro Tabasco, México. Muy buenas tardes, esto es Reacción Universitaria, el programa de la División de Química de la Universidad Tecnológica de Tabasco, y siempre tenemos muy buenos temas para usted. Qué bueno que nos está escuchando, y si no, alguien no nos está escuchando, por favor avísenle que ya comenzó Reacción Universitaria. Estamos aprendiendo, enseñando e innovando con química. Hoy tenemos un tema muy interesante. Fíjense nada más, ahí les va el nombre del tema: entropía, la energía en los ecosistemas y la huella del hombre. Este tema va a ser muy interesante y sobre todo también interesante por la persona que nos acompaña hoy. Nos acompaña la maestra Petrona Gómez Rivera. Bienvenida, maestra. Buenos días, muchas gracias. Muy bien. Voy a platicarles acerca de la maestra Petrona Gómez Rivera para que tengan una idea de con quién vamos a platicar. Ella es maestra en Ciencias Ambientales, profesor de tiempo completo de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Desde 1999 le tocó recibir el año 2000 aquí en esta Universidad Tecnológica. En la División de Química participa en el programa de estudios en las áreas de TCU e Ingeniería en Tecnología Ambiental, en Química de Procesos Industriales y actualmente en la maestría en Sustentabilidad y Gestión Ambiental. Recibió el premio Conciencia de la Biosfera José Celestino Mutis de Colombia en el 2011 y también la Medalla al Mérito por la Defensa del Medio Ambiente en el 2015 que otorga el Congreso del Estado de Tabasco. Es miembro del Comité Nacional de Ciencias Naturales y Exactas, de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior desde el 2022. Es miembro de la Red de Investigación Transdisciplinaria JAX para la Sostenibilidad del Patrimonio Natural y Sociocultural DAC-BIOL, es con la UJAT desde el 2025, a partir de este año. Hoy vamos a hablar, les decía, de este interesante tema que es entropía, la energía en los ecosistemas y la huella del hombre. Maestra, nuevamente bienvenida y vamos a platicar entonces del origen de la vida, ¿tal vez? Sí, un poco. Ok, perfecto. Pues vamos a darle inicio a ver de qué interesantes preguntas nos van a surgir también a nosotros acerca de este tema tan importante. Así es. Pues muy bien. Fíjense que derivado también de mi perfil profesional, ya lo comentaba el maestro Irineo, soy licenciada en Ecología, y este campo del área de la protección del medio ambiente nos ocupa. Primero hay que entender la vida. Si no, ¿cómo la podríamos proteger, claro, verdad? Sí. Preservar en el contexto también de la conservación. Y entonces, a partir de ese campo de la ecología, pues se me permitió entender precisamente los procesos de la vida. Y todos nosotros desde niños, yo creo, más allá de que lo estudies o no, desde niños siempre nos preguntamos, o sea, ¿cómo es que vivimos aquí? ¿Qué hace el sol? ¿Y quién vive allá en los otros planetas, no? Y afortunadamente hay disciplinas, hay ciencias que nos permiten comprender tanto el origen de nuestro universo, ¿sí?, que en lo que estamos conociendo la Vía Láctea, y dentro de esa vía nuestro sistema solar, y dentro del sistema solar, pues el planeta Tierra, junto con muchos otros más que pues convivimos, habitamos este universo. Pero a partir de esto y la vida, ¿no? Y también como niños, bueno, ¿y los dinosaurios dónde están? Porque pues los tenemos en figuritas, y en qué momento se fueron o por qué ya no están con nosotros. Sí, surgen muchas preguntas ahí, maestra, acerca de lo que estás mencionando, y como dices muy bien, yo te escucho y me hago referencia a mi niñez y decir, ¿de dónde es parte, no? Y luego también la reproducción que se da en los seres vivos, y ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué sucede? Algo tan extraordinario, porque así lo aprendí a ver desde los mismos insectos, desde ese tamaño que podemos todavía nosotros ver, porque más allá también de lo que no podemos ver, sucede mucho, ¿no? El mundo microscópico, ¿no? Ese está más extraordinario todavía que suceda. Y yo creo que es el que domina al final de cuentas también. Sí, creo que hay más, hay mayoría. Hay mayoría ahí. Sí. Y entonces, esa pregunta que tenemos desde niño es decir, ¿cómo se da el origen de la vida en este planeta? ¿Qué influyen? ¿Qué factores? ¿Qué hay? ¿Qué hay de ahí? En la parte de ciencia, por ejemplo, que es la que usted nos viene a compartir ahorita, ¿cómo sucede? Pues la ciencia nos ha podido explicar algo que nadie vio,
Primer Sí. momento. Claro, Primer no hay testigos, momento, entonces. no hay testigos. Sin embargo, la disciplina del hombre en buscar el saber, el conocimiento, nos ha llevado a teorizar, Sí. y ahí es donde podemos explicar, ¿no? Claro. El origen del universo. Una de las primeras y pues la más fuerte es la del Sí, Big Bang, ¿no? así es. Que mucha materia y energía contenida en el espacio, en un punto tomó velocidad, chocaron moléculas, Sí, neutrones, las partículas y sí, todo. partículas, y se produjo esa gran explosión. Sí. Y de millones, de miles de millones de años, esa gran explosión se fue congregando, vamos a decirlo así, para formar la parte del universo, y insisto, en la parte que hoy tenemos como la Vía Láctea, estamos como sistema solar y los planetas. Todas esas partículas se agregaron en diferentes espacios, y el particular del planeta Tierra aportó elementos, Sí. elementos, átomos, moléculas que se fueron uniendo, y empezó a generar una actividad física, química en este espacio llamado Tierra, ¿no? En lo que hoy estamos Tierra. Todavía sin los elementos vivos. Para ello también las teorías nos mencionan que del Big Bang para acá son casi 15,000 millones de años, y a partir de que se forma la Vía Láctea y el planeta Tierra son 4,500 millones de años para acá. O sea que O sea, es... Es la explicación, es Sí. la aplicación. Y entonces, a partir de esos elementos que ya estaban en esta materia física y esta energía que predominaba, se dan momentos que en este caso ya los biólogos, los ecólogos, entendemos cómo empieza la vida. Una de ellas es dos teorías, la Sí. quimiosintética, ¿sí? Ajá. Que precisamente de los compuestos químicos empezaron a unirse. Oye, tú eres hidrógeno, yo soy Oye, oxígeno. sí, ¿no? Y ya Vamos a invitar a otra encontraron amiga y ya hacemos una molécula. Encontraron cierta afinidad, dices. Exactamente. Entonces, esa parte que también los estudiosos saben de la química, que los elementos pues tienen fuerzas eléctricas en sus órbitas, los electrones, y eso los atrae o bien los repele, Sí. ¿no? Ahí es donde se explica esa teoría de la quimiosintética, que se fueron formando de primero átomos simples a moléculas mayores, Sí. más interesantes, dijéramos, Exactamente, y con otras funciones. ya, otras ¿no? Empiezan. funciones. Y entonces, a partir de eso entendemos que se genera un elemento que da lugar a la vida. Aminoácidos, el ácido nucleico, Sí. ácidos, pues sí, en este caso, estaban allá solitos. Y entra una segunda teoría, la teoría endosimbiótica. Esta teoría dice, tú eres un aminoácido, Ujú. yo soy un ácido nucleico, yo parezco que soy una proteína, vamos a juntarnos. Sí. Y entonces una envuelve a otra y se da como que se la come. Claro. Y es donde la envuelve, entra la idea de la teoría endosimbiótica. La que estaba solita forma parte de la que ahora es mayor. Sí. Y entonces se empieza a distinguir que así se forma la célula. Ok. Para que entonces comprendamos que hay agua dentro, que hay mitocondrias, que hay otros plastos dentro de la célula, que hay aminoácido caminando, flotando en esa agua, y ahí se genera la teoría de los primeros seres vivos. Aquellos llamados coacervados, algunos que Los coacervados, sí, son primeras bacterias, las procariontas sin, eucariontas después, las procariontas sin núcleo definido, ahí todo Sí. guango, vamos a decirlo así, viviendo juntas. Oye, tú generas energía, pues vente acá conmigo, Exacto. o sea, yo proceso la energía y todo ahí nos da pauta a ese origen de la vida, ¿sí? Pero igual, transcurriendo millones de años, esa vida empieza a tomar energía, ¿sí? Del sol, precisamente. Sí. Ahorita que mencionas eso, fíjate que estoy recordando un documental que veía en televisión y esa era la pregunta, ¿de dónde viene la energía, no? Ajá. Sí. Y parten de ahí, del sol nos llega toda la energía, dice, y hay unos seres vivos que logran captar esa energía y concentrarla. Y entonces viene otro ser vivo y se consume a ese. Así es. ¿Sí? Que en este caso son las plantas las que tienen esa facilidad, ¿no? de poder concentrar esa energía, hacerle un nutriente para otro ser vivo, y entonces ahí, y ahora dice que hay que corretear prácticamente la energía, porque a partir de ese ser vivo que ya se alimentó, entonces viene otro mayor y va a buscarlo de manera que
se tiene que consumirlo a él Así para poder es. tener la energía. Y estás hablando de algo muy importante, porque yo creo que a lo mejor, bueno, más bien todo lo que nos mueve es la energía, ¿no? Desde el párpado que se mueve en un ser humano, requiere energía. Sí. Y hay elementos microscópicos y hay procesos en cada ser vivo y también en los no vivos hay procesos físicos y químicos, ¿sí? Y esto también nutre la parte de que la vida empezó en el agua, ¿sí? Muy bien. ¿Por qué? Y la química es la base de la vida. ¿Por qué te lo digo? Primero está la teoría del Big Bang, ahí hay elementos dispersos, y entra la teoría de los primeros seres vivos, la endosimbiótica, y entonces a partir de elementos químicos se origina la vida. Y estos seres microscópicos, ¿sí?, inician a captar esa energía, empieza la fotosíntesis, hoy las reconocemos como algas verdes, oceanobacterias, ¿sí? Todavía viven con nosotros, eso es lo interesante, ¿sí? Su capacidad de adaptación, vamos a decirlo así, están con nosotros y ellas empiezan a generar otros elementos, ya fotosintetizo, bueno, tomé CO2 del aire, tomé otros nutrientes y yo cuando lo utilizo sale oxígeno. Y entonces esa conversión de la energía es la que otros, bueno, también estudiosos la han definido como los niveles a donde la energía pasa, que en este caso son las cadenas tróficas, de lo que decía, yo me como a fulanito y entonces la energía sigue caminando en el sistema, ¿sí? Entonces aquí lo valioso es destacar que estos seres microscópicos, como también están con nosotros, bueno, estuvieron en esas eras, ¿no?, que le llamábamos precámbrica y todo eso, dieron forma a la vida durante millones de años, y aquí es donde hoy podemos hacer la primera reflexión. Si el planeta tardó miles de millones de años en formar el primer ser vivo, para que hoy nosotros, de buenas a primeras, destruimos, no sé, hay muchas formas, yo hasta ahorita me estoy recordando que pues hasta para pegarle al mosquito, sí, claro. También tenemos que defendernos, vamos a decirlo así, de otros elementos que no son favorables en nuestro entorno, ¿no? Por ejemplo. Pero esa es la reflexión. Hablamos de miles de millones de años, planeta Tierra, 4.500 millones de años en la Tierra iniciada. Y de ahí la vida. Y hoy podemos mirar para atrás un ratito. Viendo esa cantidad de años que mencionamos, maestra, entonces quiere decir que la vida no tiene muchos años, digámoslo así, comparado con los años, los millones de años que lleva la Tierra en su formación. Así es. ¿Sí? Entonces, y todos esos elementos que mencionabas, que al final de cuentas, a través de reacciones químicas, se van haciendo una molécula mayor, y luego mencionaste algo muy importante, que yo como soy apasionado del agua, mencionabas aquí, dijiste, y una de las preguntas también que han surgido en esta evolución, dice, bueno, ¿y el agua? Ya estaba ahí el agua, se forma también a través de esta explosión, hay unas teorías que dicen que es extraterrestre el agua, ¿no? Porque al final de cuentas se cree que con la lluvia de meteoritos que había en ese momento, después de la explosión, traían ya parte de agua, y entonces pues el bombardeo constante de estos meteoritos fue ocasionando que se acumulara en ciertos lugares de este planeta el agua. Entonces, y a partir de ahí, dices tú, bueno, empieza a surgir la vida. Sí. Estamos tratando un tema muy interesante, maestra, y ya tocabas una parte con la que queremos también abordar, que es la presencia del ser humano y qué está haciendo el ser humano con este extraordinario planeta. Pero lo vamos a hacer en el segundo segmento, ¿te parece? Adelante. Recuerde que estamos con la maestra Petrona en este tema tan interesante que es entropía y la relación precisamente de lo que es ecosistemas y el ser humano. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos, continuamos aquí en Reacción Universitaria. Estás escuchando XHCP-GU 102.5 FM. Sintonía UTAP. Transmitiendo desde nuestras instalaciones ubicadas en Carretera Villahermosa-Teapa, kilómetro 14.6. Fraccionamiento Parrilla 2. Código postal 86288. Centro Tabasco, México.
Pues bien, aquí continuamos con Reacción Universitaria, aprendiendo, enseñando e innovando con química. Estamos tratando el tema entropía, la energía en los ecosistemas y la huella del hombre. Y estamos platicando con la maestra Petrona Gómez Rivera, aquí muy a gustos y con un tema muy interesante y la ven a ella bien apasionada. Maestra, pues vamos a continuarle con este tema. Ya hablamos de las teorías que tú nos mencionabas acerca de la formación de nuestro planeta, de cómo ha ido evolucionando para que primeramente esas reacciones químicas que sucedieron formaran moléculas más grandes y luego ya de esas moléculas estábamos hablando de los primeros seres vivos, ¿no? Ok, de ahí prácticamente caminamos en esa misma evolución hasta que aparece el hombre en la Tierra. ¿A cuántos años de esos millones que hablamos aparece el hombre? ¿Hace cuántos millones de años? Pues tenemos, ahora sí que los registros geológicos nos dicen que la aparición del hombre está de hace 5 a 10 millones de años. Sí. El hombre aparece ya con elementos que se habían extinguido, por cierto. Ok. Sí. Ya los procesos de miles de millones de años atrás, ya cuando el hombre aparece, los grandes sauros, que eran los dinosaurios, sí, ¿no?, ya no están. Justamente con esa teoría del meteorito, el planeta cambia, ellos se extinguen y el planeta también queda en una fase de mucha tormenta y calor, mucho calor, y luego vienen glaciaciones. Ya el hombre aparece también cuando el ambiente cambió, que le permitía al menos sobrevivir, porque las grandes temperaturas de que quedaron de cientos de años después del meteorito era inhabitable, parte de la Tierra era inhabitable. Por eso mismo los grandes sauros desaparecieron. Sí, okay. Esto se me hace muy importante, maestra, porque efectivamente entonces no había condiciones para que se diera la vida al ser humano, ¿no? No, todavía no. Y pensando, bueno, en esas cuestiones ambientales, ¿no? No había condiciones, pero también, bueno, si nos hubiésemos desarrollado ya en época de dinosaurio, pues corríamos peligro también, ¿no? No, pues no, éramos su carnada. No, Dios sabe lo que hace. Muy bien. Ya ven que se pone muy bueno este tema con la maestra Petrona. Sí. Ok, aparece el hombre y entonces empieza a ser ya parte de este planeta y a manipular al planeta, ¿no? Sí. Tomando de entrada para sus necesidades de la vida. Abrigo, ¿no?, contra el calor, claro, agua para sobrevivir, alimentos. Y bueno, esa parte del ser humano cavernícola, vamos a decirlo, pues la reconocemos, le tocaba ser nómada, buscar donde había alimento, donde había agua y se quedaba. Y de ahí se acababa, se movía hacia donde encontrara. Pero llega el momento en el que el ser humano desarrolla otras habilidades intelectuales, muy aparte de la escritura y el lenguaje, ¿no? Empieza a generar ingeniería. Ándale. Ingeniería para vivir. No, claro, ¿no? Y sobrevivir también. Y sobrevivir, pues podemos hablar de la lanza, los cuchillos, pero ya era ingeniería. Sí. Tener un lugar más confortable y no andar de caverna en caverna, pues también hace ingeniería. Y entonces, los momentos del ser humano es siempre buscar el confort, tomando los recursos que la naturaleza da, aprendiendo también de la naturaleza, porque hay que reconocer que a partir de su observación también empezó a sembrar, a cultivar otras especies o reproducir ciertos animales que podrían ser proteína, ¿no? Carnita para ellos. Y de ahí ya de alguna manera se establece, ¿no? Porque como decías muy bien, como nómada, pues solamente iba cosechando lo que no sembraba. Es cierto, por cierto. Sí. Y entonces ahora pues ya le toca sembrar y se establecen en ciertas regiones del planeta por las condiciones también climáticas que le podían permitir, los recursos que habían ahí mismo. Entonces ya vamos hablando de una población de seres humanos, pero empiezan también ya a consumir ciertos recursos, ¿sí?, que a lo mejor los descuidan, ¿no? Sí. ¿Qué hay ahí prácticamente en la presencia del hombre? ¿El planeta empieza a modificarse? El planeta el planeta como tal lo voy a llamar ecosistema, el gran ecosistema. Tiene la capacidad de adaptación, resiliencia, autorregulación, homeostasis. ¿Sí? Si tú me quitas 2 pelitos, yo voy a ver cómo me compongo y me regenero. Me voy a equilibrar, ¿no? Pero en ese proceso de recomponerme, no lo voy a hacer de un día para otro.
me va a pasar años volver a esta etapa que le llaman algunos equilibrio. Sí. Y ahí entra el tema de la entropía. Si el elemento que genera la principal fuente de energía es el sol, se traslada esa energía lumínica, se pasa a energía química en las plantas, Sí. y de energía química a los demás seres vivos, ¿sí? Y esa energía, la ley de la termodinámica nos sí. los dice, no se crea ni se destruye, Solo va a se ir transforma. transformándose. Pero en cada nivel que va pasando, se va perdiendo una parte de esa energía en forma de calor, se disipa. Ese es el proceso natural. Pero si nosotros empezamos a generar otras acciones, entonces esa energía, que ya no es nada más la natural, sino la provocada por el hombre, se sigue acumulando en el planeta. Muy Y bien. es de donde viene. Espérame, si no he terminado de consumir lo Claro. que me acabas de tirar, Sí. ¿sí? Porque, bueno, entre las plantas y los otros animales que van a consumirlo, lo demás es exagerado lo que está generando, ¿no? Llamémosles residuos, llamémosles gases que contaminan Sí. en el aire, ¿sí? Llamémosles elementos tóxicos en el agua, ¿sí? Entonces, eso no estaba en mi sistema. El hombre lo generó por sus procesos, vamos a Claro. decirlo así, de industrialización, de la vida cotidiana, y el ecosistema dice, sí, yo tengo la capacidad de adaptarme, Sí. de equilibrar los procesos, pero no va a ser de hoy para mañana. Yo tengo ¿eh? mis tiempos, Ah, ¿no? sí, te me aguantas tantito. Es como cuando en la casa te dicen, tu mamá, vas a hacer esto, de niño te dicen, vas a hacer esto, vas a hacer... Entonces, espérate, ¿cuál te urge? ¿Cuál de todas? No, Sí. sí. Entonces, ha llegado un momento en que hemos sobrecargado la presión del ser humano al sistema y hemos sobreexplotado también los recursos. O sea, Ok. tomo hoy un elemento que es de mi interés, pero no lo repongo. Entonces, si el planeta tardó miles de millones de años en formarse, Sí. generar elementos vivos y no vivos, yo voy, lo toco hoy y me eché 100 años, no sé, de un árbol. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, me eché 1,000 millones de años de los ríos, Sí. ¿sí? Y entonces, esos elementos, ese contexto es lo que a veces no nos cae, digamos, a nosotros como ser humano. Ya lo tomé, pero la reparación de eso le costó tiempo al planeta. Y Sí. si yo sigo en ese mismo ritmo, el planeta no se va a poder estabilizar, ¿no? Claro. En el contexto de energía. Y que decías muy bien, maestra, muchos de los recursos se formaron bajo ciertas condiciones que tenía el planeta, Así ¿no? es. Que a lo mejor no son las condiciones que hay ahorita como para que nosotros pudiéramos decir, ay, que quisiéramos ver nuevamente un río sin contaminación. Y dices tú, bueno, a lo mejor las condiciones para que suceda ya no lo están. Ya no. Sí, Pero el tema del maestro es que sí lo contaminé ayer, claro. pero no fue un minuto que lo contaminé. No, ya. Son 24 Sí. horas que lo estoy contaminando y mañana lo voy a volver a contaminar. Sí. Y entonces, en ese contexto, el sistema dice, hey, por ejemplo, las algas, ¿no? Sí. Oye, aquí estoy, pero Yo lo dame puedo. chance, no me da de acabarme todo eso que me acaba Sí. de mandar. No. Y es donde encontramos el tema donde estamos afectando, ya es nuestra huella humana, moviendo los elementos donde la energía va a ir caminando, pero ya no al ritmo que ella lleva, sino al que nosotros queremos. Sí. Y es donde ya el efecto es al siguiente. Leía la otra semana un artículo que mencionaba que pareciera que la evolución del hombre no es tendiendo ahora a tener mejor capacidad reproductiva o evolutiva, Ajá. sino solamente su tendencia es hacia el confort y ya no está pensando en su permanencia. Pero eso no resulta peligroso. Sí, por eso esa es la reflexión. Esa es la reflexión. Yo ahorita estoy evolucionando en mucha tecnología, en mucha ciencia, Sí. pero para vivir en un confort, pero no para sobrevivencia. Entonces nosotros mismos estamos ocasionando que ya no estamos pensando en mantenernos en este sistema al ritmo que vamos. ¿No será que podría pensarse ahorita hasta que nos dure este planeta? Pues O sea, lo creo lo que le quede. es lo que hemos estado Sí. haciendo. Es lo Sí. que hemos estado Porque yo creo que, fíjate, hablamos ya de una inteligencia del ser humano que si dices lo tomamos en un camino hacia el confort y no hacia la sobrevivencia, ahí es la parte que le vi peligrosa, Sí, porque sí tenemos también la capacidad para poder atender la otra parte. Por ejemplo, la contaminación de los ríos. Y yo sé que se puede llegar a tratamientos en los ríos en los cuales pudiéramos disminuir su contaminación.
Sí. Porque al final de cuentas, yo como muchas veces digo, en la parte de agua, estamos contaminando el río, pero eso se está acumulando en el mar. Y qué bonito nos gusta, ¿verdad? Que en vacaciones nos vamos a disfrutar el mar, sí, pero algún día lo vamos a ver ya no tan azul, ya no tan verde como lo hemos visto en algunas ocasiones. Nos va a tocar verlo medio oscuro quizás, por tanto contaminante, porque como decías muy bien, todos los días le estamos descargando esas aguas residuales, todos los días estamos generando residuos y lo vemos desde nuestra casa, ¿no? Nuestras calles todas las mañanas se llena de bolsitas que contienen muchos residuos, pero al día siguiente otra vez, y otra vez, y otra vez. Y la capacidad del planeta para poder atender todo esto, pues yo creo que se la complicamos al planeta, sí. Y no le estamos ayudando, y que al final de cuentas lo que nos ofrece es para nuestro bienestar. Sí, acabas de tocar un tema interesante, por ahí les dejo el comentario, no es tema hoy, pero pues hay una isla de plástico. Sí, es cierto. En uno de los océanos de nuestro planeta. Y eso es el tema donde nos lleva a reflexionar. Sí, muy recolección de residuos. Ajá. Muy conciencia verde. ¿Pero qué hacemos con eso? Y es de todos, ¿eh? No nada más de los chinos, de la China. No, claro. Es de todos, es de todos. Sí, y fíjate que ahorita que hablabas de esa isla, veía un documental que dice que ya tampoco es redituable retirarlo, porque ya se formó toda una convivencia también ahí con los seres vivos. Tiene no sé cuántos kilómetros cuadrados de superficie, ¿ya? Y ya hay prácticamente para la misma reproducción de los peces se da ahí, y entonces dice, se formó todo ese ecosistema que ahora es difícil retirarlo de ahí y no es tan conveniente. Ya no, pero tampoco económicamente. Pero va a ir creciendo, ¿no? Sí, sigue. Sí, esa isla al rato nosotros vamos a hacer isla y eso va a ser la mayor cantidad del que hay en el planeta. Así es. Hace un momento también comentabas respecto de la playa y todo. Entonces, el tema de la energía, precisamente, que no se va a disminuir o cambiar, va a ir transformándose. Y todo lo que hemos estado presionando el sistema, o llamemos planeta ahorita, todo eso se nos regresa, ¿eh? Tenemos que recordar las inundaciones, los terremotos, los tsunamis. Esa energía sigue en el sistema. Porque la energía no se crea ni se destruye. Se transforma. Así Volcanes, lo que hoy conocemos como el cambio global, es justamente esa suma de energía contenida en la atmósfera, en el agua, en el suelo. ¿Sí? Eso es en sí el cambio global. Qué barbaridad. Hemos modificado la dinámica energética del sistema. Sí. Ven qué interesante estaba este programa con la maestra Petrona Gómez Rivera. Maestra, un último mensaje que nos quieras enviar con esta reflexión que hicimos. Pues mira, tenemos esta reflexión, si es cierto. La vida comenzó en el agua. Las bases de la vida es la química. Sí. Y ahorita la pregunta es, ¿qué hago? ¿Cómo podemos contribuir? Afortunadamente hay programas educativos en nuestra institución, como el de la Ingeniería en Tecnología Ambiental. Hoy ya también mencionamos el posgrado en sustentabilidad y gestión ambiental. Hay disciplinas, hay carreras con bases científicas y prácticas, que es lo que ofrece nuestra universidad, para que sumemos precisamente a esos cambios que necesitamos como planeta. Y no quedarnos solo en el confort, sino en la actuación para la otra sobrevivencia. No sé si te recuerdas, a veces uso esa palabra de si no te adaptas, no pasas a la otra era. Pues bien, agradecemos muchísimo a la maestra Petrona Gómez Rivera por haber estado aquí, traernos un tema tan interesante. Esto fue Reacción Universitaria. Recuerde que nos pueden seguir por YouTube y las redes sociales de nuestra Universidad Tecnológica, y próximamente tendremos muchos temas interesantes como este. Y que pasen una tarde muy agradable y muchas gracias por habernos escuchado. Hasta luego.